bienvenidos. Estamos aquí para compartir con ustedes algo tan importante que es el corazón de nuestra vida, es decir, el amor. El amor en el mundo contemporáneo, ¿cuántas veces nos falta? El amor, ¿cuántas veces lo estamos buscando donde no lo vamos a encontrar? Ese amor es una virtud cristiana que tiene un nombre bellísimo, se llama caridad. Y es sobre la caridad de Dios, el amor que Dios tiene por nosotros, que queremos hablar hoy con ustedes. Sagrado corazón de Jesús, que amó tanto a los hombres y fue por ellos tan poco amado. Para eso estamos con el hermano Francisco Tobón. Salve María, hermano Francisco. Salve María, hermano Gabriel. Gusto de estar aquí para hablar de un tema tan lindo, tan actual y tan necesario para el mundo moderno. Pues estábamos comentando antes de que las cámaras se introdujeran aquí en nuestra charla que hay una gran ausencia de afecto, hermano Francisco, en nuestro mundo, sobre todo los jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que la principal causa de tanta infelicidad que hay hoy en día, tanta frustración, tanta depresión, tantos desequilibrios nerviosos, en fin, es justamente la falta de amor, la falta de afecto, porque fuimos creados para amar a Dios y sobre todo para sentir el amor de Dios y de los hermanos. Y eso es justamente lo que le falta al mundo moderno y es lo que el Sagrado Corazón de Jesús nos vino a ofrecer. Bueno, usted está diciendo algo muy importante. El Sagrado Corazón de Jesús vino a darnos un afecto, a darnos un amor. Explíquenos un poco eso. Bueno, es algo muy lindo porque el Sagrado Corazón en las apariciones que, bueno, después narraremos a Santa Margarita María de Alacoque, él dice que esas comunicaciones que él está dando a esta santa, es el último apelo de él, de su amor, de su misericordia para el mundo. Mire que era el siglo XVII, era el último apelo de él para que el mundo se convirtiera y para que el mundo encontrara el camino de la verdadera felicidad sin que fuera objeto de la justicia. O sea, era el último apelo de su misericordia. Por lo tanto, estamos hablando de unas apariciones reconocidas por la Iglesia en el siglo XVII en Francia. ¿El nombre lo recuerda de la religiosa? Claro, Santa Margarita María de Alacoque, que era una religiosa... ¿De qué comunidad? Visitandina, es una orden fundada por San Francisco de Sales. Que está aquí en Bogotá, en la calle 74. Sí, ellas son contemplativas de clausura. Y ella, bueno, un alma inocente, santa, desde muy hizo voto de virginidad casi que desde que tuvo el uso de razón y entró muy jovencita a la orden de las visitandinas. Incluso hubo un momento donde ella estaba en duda si seguir la vida del matrimonio o no, un poco atraída, en fin, por familiares y tal, a pesar de que ella desde niña era muy llamada a la vida religiosa y el Sagrado Corazón se le apareció. Claro, y él se le aparece y son todas estas revelaciones de la religiosa que veremos más adelante, pero no es solamente en una aparición, sino que en la historia de la salvación encontramos esa manifestación del amor a Dios a los hombres, desde el Antiguo Testamento, los profetas, el profeta Oseas que comparaba este profeta, el amor de Dios a Dios nuestro Señor, a un esposo traicionado por su amada, y que él va en la búsqueda de ella y de darle su amor, y ella ofrece su cuerpo y su vida a amores mercenarios, y comparaba a esa mujer con el pueblo electo, siendo él un Dios de amor que iba a su encuentro. Y a Ezequiel, usted recuerda que el profeta Ezequiel habla en el capítulo 36 de que Dios cambiará nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón que tenga verdadero afecto en relación a Dios y en relación también a los hermanos. El profeta Jeremías habla del amor, el profeta Isaías en las encíclicas de los papas al respecto del corazón de Jesús, es el profeta Isaías el que dan como ejemplo de ese amor una encíclica de Pío XII, Aurientis Aquas, beberéis del agua de la salvación. El agua de la salvación es el amor a Dios. Y en el Nuevo Testamento, hermano Francisco, las señales del amor de Jesucristo para el mundo y para el pueblo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, la mayor manifestación de ese amor, el corazón, como usted lo dijo, es el símbolo del amor. Evidentemente que el corazón es un órgano físico, ¿no?, del cuerpo, pero simboliza el amor porque el corazón es ese órgano que es sensible a esos cambios de las emociones, del afecto, ¿no? Es el que mejor comunica las distintas formas de afecto. Y el corazón de nuestro Señor Jesucristo, Él fue traspasado, fue el último gesto de rechazo, de odio de los enemigos de nuestro Señor queriéndolo matar,
que fue cuando ya, después de todos los tormentos de la pasión, este soldado romano, para asegurarse de su muerte, le traspasa el corazón con la lanza. Ese corazón que es el foco, el centro, el símbolo del amor que Él tiene por nosotros, Él que estaba y pasó por la tierra haciendo el bien y estaba dando su vida para pagar nuestros pecados, para abrir las puertas del cielo, para ponernos en paz con el Padre. Y en ese último gesto de odio y de rechazo de ese corazón mana las últimas gotas de sangre y un agua que en ese momento hasta opera un milagro para ese hombre que lo estaba matando, porque ese hombre tenía un problema en la vista, tenía cataratas, y el agua que le salpicó le recobró la vista y lo convirtió, que es el mayor milagro más importante. Longinos, el soldado Longinos. Entonces es un gesto, mayor gesto de amor no puede haber. Lo están matando por odio, por rechazo, y él responde con ese acto de bondad y de amor. Y dona su vida por amor a nosotros. Hay veces uno se encuentra con la persona deprimida, triste, preocupada. Un Dios donó su vida por ti, por mí, por todos nosotros. Significa que valemos muchísimo y tenemos que tener conciencia en los momentos de depresión, de tristeza, pensar en la pasión y en la vida y obra de Jesucristo nuestro Señor en la faz de la tierra. Y que Él estaba ofreciendo eso por cada uno de nosotros. Como enseña la Iglesia, si la humanidad entera se condenara y solo yo, Francisco Tobón, fuera el único que me salvara, y esa salvación la pagó Él en ese momento en la cruz porque yo no tengo cómo pagar mis pecados, él es el único que podía saldar esa deuda. Él, gustoso, con el mismo entusiasmo, con el mismo amor, hubiera ofrecido hasta esa última gota de sangre por mí. Entonces y lo ofreció también por los que pecadores, sobre todo, por cualquier pecador, por cualquier persona que está en la vida alejada de Dios, sufrió por esa persona. Entonces, de un valor muy importante para nuestra vida de católicos, para nuestra vida de familia, para nuestra vida de sociedad, pensar que Dios ama a este mundo a pesar de sus faltas y quiere que cambie. Es la esencia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Incluso más lindo que eso, no solamente, ama sobre todo al pecador. Muy bonito lo que usted está diciendo. Al que más ama es al pecador, porque sí, claro, donde más se manifiesta el amor y la misericordia es con aquel que lo está ofendiendo. Porque yo tratar bien a alguien que me trata bien a mí, bueno, eso cualquiera lo hace. Ahora, alguien que me está ofendiendo y yo responderle con un acto de generosidad y amor, esa es la mayor manifestación. Es muy lindo porque dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica que la mayor virtud humana es la caridad, porque asemeja a la persona a aquello que ama. Entonces, si yo amo a Dios, me asemejo a Dios. Y la mayor virtud de Dios, que son todas inconmensurables porque es Dios, pero en relación a la creación es la misericordia, porque la misericordia de Dios transforma a aquel que es miserable. En el corazón de Jesús se encuentran las dos virtudes, porque Dios es Dios y hombre en Jesucristo nuestro Señor. Se encuentra la caridad en ese corazón hacia Dios y hacia el prójimo, y la misericordia de Dios hacia el prójimo y hacia toda la obra de la creación. Por lo tanto, tenemos aquí el centro de la caridad y la misericordia con que nos quiere transformar, el amor transformante. Hay una cosa muy bonita. La primera vez que aparece la devoción al corazón de Jesús lo encontramos en la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 8. San Pablo les escribe a estos bienaventurados, que les escribió un santo como él, diciendo: os amo en el amor del corazón de Jesús. Introduce algo novedoso, amar en el corazón de Dios, y ahí debe ser nuestro amor, el amor en las familias, el amor a los hijos, el amor entre hermanos, entre amigos, amarse en el amor más alto, que es el del corazón de Jesús. Y esta devoción se vino extendiendo desde que nuestro Señor se encarna por nosotros, sufre como usted nos describe por nosotros, y se manifiesta en la vida de Él el corazón de tantas maneras, en todos los sentimientos de Jesucristo. Recuerde un sentimiento de amor especial de Jesús hacia la Santísima Virgen. La Santísima Virgen, qué bonito. Imagínese el amor, ya el amor de cualquier hijo por su madre es algo, solo podrá ser superado por el amor que la madre tiene por el hijo. Y este hijo no es cualquier hombre, es Dios hecho hombre, el corazón con mayor capacidad de amor que ha existido es el corazón de Jesús. Y el mayor objeto de amor de ese hijo
es su madre. Pues claro, es así, muy bien. Entonces, Y nos da esa madre por madre a nosotros. Nada más, es una señal del amor de Él y la entrega en donde, en lo alto de la cruz. Y ahorita recordemos a la gente, ese corazón amaba, pero ese corazón también tenía sentimientos como la cólera. ¿Cuándo manifestó ese corazón cólera, hermano? bueno, el episodio más gráfico es cuando nuestro Señor saca a los mercaderes del templo, ¿no? Así es. Con santa ira. Él mismo fabrica un látigo y voltea las mesas de los cambistas y él solo enfrenta a un verdadero ejército de maleantes, porque era una verdadera mafia la que controlaba todo ese comercio, y él solo, con una tal fuerza no tanto del látigo, sino la fuerza moral que los saca todos corriendo, ¿no? Entonces es muy importante. Hay otro episodio cuando los fariseos, en fin, lo enfrentan ahí en la sinagoga con una serie de sofismas, y nuestro Señor, al ver la hipocresía de ellos, la Escritura dice claramente que les fijó con una mirada de odio hacia ellos, ¿no? Tenía cólera. Para que todos entendamos, es el amor que se convierte en cólera. Es como una mamá que defiende un hijo. Él tenía cólera con estas personas porque desviaban al pueblo de la verdadera devoción. Hay veces pasa con las herejías, los desvíos religiosos. Y nuestro Señor tiene un corazón que ama y que enfrenta con cólera a aquellos que desvían su amor. Es muy bonito porque es el papá que nos ama, nos defiende y que nos guía por el camino de la salvación. Hacia los pecadores, un hecho de amor del Señor en el Evangelio hacia un pecador. Bueno, es casi que el Evangelio solo narra esos hechos, ¿no? Es aquel paralítico que estaba esperando que un ángel moviera las aguas de la piscina de Siloé para él lanzarse, porque el primero que se lanzaba cuando las aguas se agitaban se curaba, y era automático, todo el que se lanzaba a las aguas se curaba. El hombre, como era paralítico, pues no pudo. Entonces nuestro Señor pasa al lado y lo ve al hombre triste ahí, porque ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así tan deprimido? No, Señor, llevo varios meses, años aquí esperando y siempre se tiran otros primero que yo, porque yo soy paralítico, no me puedo mover. Y ahí dice que nuestro Señor se enterneció con él, le dio pena de este hombre. Y en ese momento, toma tu camilla, levántate y anda, y lo curó. Y bueno, son innumerables, o sea, se nos podía ir todo el programa. Ese milagro es el primero después del de las bodas de Caná, que también fue un gesto de amor por unos novios, por un matrimonio, para que no perdieran la felicidad, transmuté el agua en vino para mantener la alegría. Es un corazón que ama, que hace andar al paralítico, es un corazón que mantiene la alegría en la fiesta, es un corazón que enfrenta a los enemigos de su pueblo para defenderlo, es un corazón que se deja traspasar en lo alto de la cruz, es un corazón que nos ama. Y todo ese amor del Señor, del Evangelio, a través de la historia de la iglesia se va conduciendo y se va actualizando, llegando hasta las apariciones en las cuales Él se manifiesta y quiere hacer una actualización para el mundo de ese amor. Y es lo que el hermano nos estaba contando de estas grandes apariciones del corazón de Jesús a la religiosa Santa Margarita María Alacoque en el siglo XVII. Era un llamado a que se recibiera el amor como última instancia para la conversión del mundo. Cuéntenos un poco de estas apariciones, hermano. Bueno, fueron varias apariciones, las principales fueron 4. La primera de ellas, que fue en 1673, el día de San Juan Evangelista, que es el 27 de diciembre. Bueno, ella tenía apariciones, arrobos místicos, éxtasis, o sea, tenía una convivencia así con nuestro Señor, con lo sobrenatural increíble, pero son 4 las principales. Esta es la primera de esas 4. Nuestro Señor se aparece Él como si estuviera en la última cena y la acompaña a ella, que se siente al lado de Él, que tome el lugar de San Juan. Le invita a que se siente. San Juan Evangelista, que tuvo ese gesto en la última cena, que Él reposó su cabeza en el pecho de nuestro Señor, escuchó los latidos del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso se dice que es el primer devoto del Sagrado Corazón, porque Él escuchó los latidos del Sagrado Corazón y era el discípulo amado. Y a la religiosa Santa Margarita María le hizo lo mismo. Le pide que se siente al lado y que repose su cabeza en el pecho de Él y que escuche esos latidos de ese corazón. Y ahí le dice que Él la escogió a ella por su gran miseria y por su gran indignidad, que por eso fue que la escogió, otra señal de amor. Por lo tanto, el Señor busca la miseria y lo pequeño.
porque es donde mejor se manifiesta el amor y la misericordia, ¿no? Es donde tenemos que tener entusiasmo y ánimo y nunca estar tristes. Misericordia es el corazón, el amor al miserable, ¿sí? Bueno, entonces que por eso la escogió a ella, pero que ella es el instrumento para transmitir ese mensaje de amor de él al mundo. Ya en la segunda aparición se aparece y muestra el Sagrado Corazón como él está representado en esta imagen, como se le representa el corazón como sentado en un trono de fuego, dice ella, coronado de espinas, Los sufrimientos, los pecados que le estaba pagando, con la cruz encima del corazón y la herida de la lanza. Por eso siempre se representa así, con la herida, las espinas y el fuego, el corazón de Jesús. Hay un detalle importante para que entendamos esa aparición del Sagrado Corazón de Jesús del siglo XVII, y es que estaba en boga, se había dado la Revolución Protestante, y estaba en boga en el mundo un protestantismo pesimista de la naturaleza humana, triste, melancólico, una religiosidad que en el fondo habla que todo es condenación, todo es pecado, esa gente se vestía de negro, no sonreía, eran tristes, eran soturnos. Y esta devoción del corazón de Jesús suaviza y enseña el verdadero camino de la religiosidad, no el desvío protestante, sino que nos enseña el camino del amor y de la caridad de Dios nuestro Señor. ¿Y cómo continuaron las apariciones, hermano? Ahí nuestro Señor muestra ese corazón y como usted lo dijo al comienzo, dice que este es el amor el corazón que tanto amó a los hombres, pero por ellos fue tan poco correspondido. En la otra aparición le pide a ella que de jueves a viernes, el jueves fue cuando él instituyó la Sagrada Eucaristía en la última cena y fue al Huerto de los Olivos. Y ahí lo tomaron preso y comenzó la pasión y el viernes murió. Entonces ese jueves en la noche nuestro Señor fue al Huerto de los Olivos a prepararse para la pasión y viendo todos los sufrimientos que se venían sobre sí, él sufrió en el corazón la pasión, sufrió todos los dolores moralmente, porque él en la previsión de todo lo que se le venía, él ya sufrió. Y aceptó por eso dijo, Señor, aparta de mí ese cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía. Dio ese fiat, hágase, ese acto de docilidad con el Padre. Pero fue una noche de vigilia, de dolor, de preparación para lo que se venía, que era ese entregarse por amor a nosotros. Entonces le pide a ella que de 11 a 12 de la noche de ese jueves lo acompañara a él en esa agonía. Ahí nace la hora santa. La hora santa, la adoración, es esa devoción de una hora el jueves en la noche, en la víspera de la pasión de nuestro Señor. Muy bonito, muy bonito. Y ahí le pide a ella eso, que él quiere que los hombres que lo ofenden a él, sobre todo, bueno, él habla de los sacrilegios, dice... También la indiferencia, ¿no? La indiferencia y la indiferencia con la Sagrada Eucaristía, claro, porque él ese día, ese jueves, hizo una donación en cierto sentido mayor que la de la cruz. Ajá. Porque en la cruz él dio, como vimos, sus últimas gotas de sangre y ya salió, fue agua, linfa. Pero en la Eucaristía, que fue en la víspera de ese momento en que la humanidad lo iba a expulsar de la tierra por odio, por rechazo a él hace la donación no de su sangre, sino la donación de él. De todo, de la Eucaristía, ¿no? Se entrega a los hombres y busca esa manera de él quedarse. Antes de que lo echáramos, antes de que lo matáramos en la cruz, él busca esa manera maravillosa de quedarse en la Eucaristía. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Para continuar haciéndonos el bien. Muy lindo. Para continuar haciendo esos mismos milagros que él hizo en vida y continuar conduciéndonos al cielo, que es el camino de nuestra felicidad. Y los hombres, cómo han correspondido a lo largo del tiempo a ese gesto de amor, cómo hemos tratado la Sagrada Eucaristía. Entonces él... Usted dice una cosa y disculpe que le interrumpa, sí, que es muy importante, eso de la correspondencia del amor. Es porque todas las personas que buscan un amor buscan correspondencia, y de lo que más puede herir a alguien es cuando es despreciado en su afecto. Un novio que es rechazado, una novia que es rechazada, un padre o una madre que es despreciado por sus hijos. En sentido contrario, hablábamos de problemas de afecto. Y sobre todo con el que es generoso. Con el que es generoso. Se le responde con... Un hijo que siente el desprecio de sus padres, que no le aman y que le dan el dinero para irse al centro comercial, o le dan la tablet o le dan el celular, pero no le dan el afecto de su presencia. Es dolorosísimo a un niño, a un padre, a un novio, a una novia, sentir el desprecio. Y Dios sufre
el rechazo y nuestra falta de correspondencia. Y lo que nos quiere decir es que correspondamos en ese amor. Es así, hermano. Exacto. Entonces él ahí se queja de las ofensas a la Sagrada Eucaristía, primero que todo las almas consagradas, o sea, los sacerdotes y los religiosos, que son los, bueno, el sacerdote que es el que celebra la Sagrada Eucaristía, es La el responsabilidad de ser fieles, ¿no? y que debemos ser el ejemplo y debemos de incendiar el mundo en ese amor a la Eucaristía, a nuestro Señor presente en la Eucaristía, pero no solamente por el odio o por los pecados o por los sacrilegios que se cometan contra él, sobre todo las almas consagradas y la general de la humanidad, sino en segundo lugar pone la indiferencia con que la humanidad lo trata en la Sagrada Eucaristía, o sea, él se quedó ahí, está en los sagrarios, y el mundo entero está corriendo detrás de los bancos, de los espectáculos, y donde está la fuente de nuestra felicidad, que nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, está abandonado. Que es el fin de nuestra vida, que es el propio Dios. Y que lo que usted dice, correr atrás de los problemas de la vida se solucionaría más fácil si fuéramos más a la Eucaristía, porque Él es la solución para todo. Entonces Él sufre y en la revelación habla de ese punto. Son dos puntos muy importantes y hay que entender, dando un pequeño salto para que los que nos acompañan aquí tengan un contexto importante, que esa devoción del corazón de Jesús, Dios la quiso institucionalizar en los países y Colombia es un país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Él pidió que los países se consagraran, que los gobiernos civiles se consagraran y le hizo un pedido expreso a Luis XIV, que era el rey de Francia en ese momento, y en ese momento él como rey, bueno, Francia tenía un lugar de liderazgo en todo el mundo católico, en el mundo occidental, y Luis XIV llevó el prestigio del poder civil, de la realeza en Occidente a un auge de cultura, hasta hoy en día, por eso pasó a la historia como el Rey Sol. Infelizmente no fue santo como debería ser. Y no consagró su país al Sagrado Corazón. No consagró, que el Sagrado Corazón le mandó a pedir, le dijo a Santa Margarita que le pidiera al rey, mi amigo el rey, hablaba como mi amigo el rey. Sí. Claro, Dios sabe hacer las cosas. Por esa influencia que Francia tenía en todo el mundo católico, si él hubiera consagrado a Francia al Sagrado Corazón, él dijo, yo quiero que mi corazón esté en la bandera de Francia. Creo que sea el emblema del país. Y él prometió raudales de gracias para Francia si se hacía esa consagración. Se hubiera consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, hubiera sido un caudal de gracias que quizá la historia de la humanidad hubiera sido otra y no hubiera habido esa decadencia que nos ha llevado hoy en día a estos extremos en que nos encontramos. Y la consecuencia que no se consagró, no se atendieron las palabras del Sagrado Corazón de Jesús, fue que 100 años exactamente después de la aparición del Corazón de Jesús pidiendo la consagración, comenzó la Revolución Francesa, que trajo para Europa y para el mundo una revolución sangrienta, llena de dramas, de complicaciones, cayó la monarquía, hubo una persecución a la iglesia y fue una especie de que quedó todo arrasado por no escuchar el pedido de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso él decía, este es mi último apelo, el último llamado de Dios para que el mundo se convirtiera de ese proceso de decadencia moral y religiosa que ya se encontraba, del cual la Revolución Francesa fue un episodio, ¿no? Un apelo de amor, ¿no? De bondad, de misericordia. Exactamente. Pero que después algunas naciones lo acogieron y muchas naciones del mundo se consagraron a partir del siglo XIX al Sagrado Corazón de Jesús. Hubo otra aparición muy importante y muy linda del Corazón de Jesús, hermano, que son las apariciones a Sor Josefa Menéndez. Antes de volver a ver los 12 pedidos del Corazón de Jesús al mundo, Sor Josefa Menéndez, ¿nos puede contar algo? Sí, ella era una religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, la comunidad del Sagrado Corazón de Jesús, de Santa Magdalena Sofía Barat, y era española. En 1920 el Sagrado Corazón de Jesús también se le aparece y le hace una serie de revelaciones, pero lindísimas, lindísimas, corroborando, digamos, y yo creo que hasta con más detalle todo lo que le había comunicado a Santa Margarita María 2-3 siglos atrás. Ahí es que habla de Judas. Ahí es que habla de Judas. Ahí, eso era justamente lo que iba a contar, porque es quizás de las cosas más tocantes. Nuestro Señor él hace un llamado a los pecadores. Dice, yo quiero que los pecadores creen que cuando pecan, yo ya no los quiero más, yo me olvido de ellos, yo los rechazo. No.
Mi corazón fue creado para perdonar. Qué bonito. Yo descanso Qué perdonando. lindo. Y ustedes pueden cometer los pecados más terribles. Yo los sigo amando. Y Los quiero sigo perdonar. esperando porque los quiero salvar. Para eso di mi última gota de la sangre. Yo vine para ustedes, para los pecadores. Es muy bonito que comenten eso a alguien que esté con desesperanza. Mire qué palabras bellas. Y ¿Ah? entonces ahí dice, y de Judas, Ujú. lo que a mí más me ofendió y más me dolió de Judas, no es que me hubiera vendido. Ujú. Uno dice, bueno, ese fue el peor pecado de Judas, ¿no? Que traicionó a nuestro Señor siendo apóstol, lo vendió por dinero, o sea, una cosa horripilante. No, lo que a mí más me ofendió de Judas no fue haberme vendido, haberme traicionado. Lo que más me ofendió es que después de que pecó, él se desesperó, pensó que ya yo no lo quería más y no confió en mi misericordia, no me vino a pedir perdón. Impresionante, qué impresionante. Entonces, el hecho de no considerar el amor por nosotros, aunque seamos unos miserables pecadores, eso lo ofende más que los pecados que cometamos. Entonces es muy actual, eso para el día de hoy es muy importante, tenemos que tener la convicción de que Él nos ama. Puedo estar en un vicio, puedo tener problemas personales grandes. Por eso se entiende que Él vino a decir que el remedio y la salvación para el mundo era lo que Él venía a comunicar en esa aparición, porque lo que al mundo le falta es eso. Y ahí yo recuerdo un hecho bonito que lo ha contado varias veces nuestro fundador, Monseñor John Cladías, cuando él era joven, tuvo una serie de discusiones con unos primos que eran ateos, que vinieron de otra ciudad a estudiar en la universidad ahí. Y entonces esos primos le decían a él, porque él ya desde muy joven quería formar un grupo de jóvenes para ayudar a que los muchachos no se desviaran, no cayeran en los vicios, a hacer una organización, ya en fin, su vocación, ¿no? Que él tenía la vocación de fundar una orden para restablecer la moral en el mundo y sobre todo para preservar a los jóvenes. Entonces le comentaba a los primos, no, Juan, olvídate, no seas tonto, mira, el mundo vive del egoísmo. Todo el mundo se mueve por interés. Eso lo escucha uno mucho por ahí, ¿no? Y eso se escucha por ahí. Todo se mueve por interés. Entonces, olvídate, esos son sueños ahí de joven, eso después se te va a pasar. Y él discutía mucho con ellos y le decía, pero no puede ser que el mundo se mueva por interés. Él era pequeñito, no era todavía muy jovencito, un adolescente. No puede ser, o sea, lo que en el fondo, tal vez no lo tenía así explícito, pero lo que hace felices a los hombres es el amor. El desinterés. El desinterés, las personas mutuamente, hacerle los unos el bien a los otros sin esperar ninguna retribución, solo por la alegría de ver al otro feliz por el bien que usted le hizo. Eso es lo que nos hace felices, por eso tenemos que en el fondo es que nacimos para amar a Dios y, como estamos viendo, sobre todo para sentir el amor de Dios. Para eso fuimos creados. Incluso Monseñor en uno de sus comentarios ahí al Evangelio dice, claro, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Claro. Es el primer mandamiento. Pero entonces él parafrasea ese mandamiento y dice, hay que sentir el amor de Dios sobre todas las cosas. Impresionante. O sea, la llave de la felicidad es eso. Y el mundo actual es infeliz porque está hundido en el egoísmo. En ese egoísmo que convierte a las personas en unas fieras, con un corazón de piedra, con un corazón metálico, frío, que son unas máquinas egoístas de ver cómo el uno se aprovecha y le da el zarpazo al otro para sacar una ventaja propia. Entonces la humanidad se convierte en una verdadera selva de chacales, los cuales se destruyen los unos a los otros, cada uno buscando su propio interés. Y lo contrario de eso es la devoción al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Claro, por ese papel que los caballeros de la Virgen siempre queremos llevar de la devoción mariana, porque ese aspecto de la misericordia también de una madre es fundamental. Y el corazón de Jesús y de María, San Juan Eudes les llamaba el corazón. No los corazones, no dos, están íntimamente unidos en un solo amor. Un amor entre ellos, pero un amor de ellos por la obra de Dios y por cada uno de nosotros. Actualizando todo esto, hermano Francisco, nosotros vamos llegando de estas apariciones, la aplicación concreta, los pedidos del corazón de Jesús en las primeras apariciones a Santa Margarita María de Alacoque. Creo que son 12 pedidos que hace al mundo, a la humanidad, para que con esos pedidos las familias
lleguen a la felicidad, el mundo se salve, los pecadores se convierten. ¿Cuáles son esas súplicas que hace? Sí, aquí las tengo resumidas, porque una cosa son los pedidos que él hace Sí. y después las promesas, Qué bien. que son todos muy lindos. Entonces, los pedidos que él hace, resumiendo lo de las varias apariciones, primero, una retractación de los pecados, la Ya. conversión, Pedir el perdón. arrepentimiento, Sí. reconocer nuestra miseria. La comunión reparadora. Él pide la comunión reparadora de Devoción los eucarística. primeros viernes de mes, justamente para reparar esa frieza con relación a nuestro Señor presente en la Eucaristía, ¿no? Entonces, por eso, y además, bueno, él pide la devoción de los 9 primeros viernes de mes, o sea, durante 9 meses, el primer viernes, comulgar en reparación a las ofensas que se cometen contra el Sagrado Corazón de Jesús. Es muy importante, hermano, eso. Y ahí hace la mayor de todas las promesas, ahí me salto, pero Sí. ya démosla. La mayor promesa, la más extraordinaria que él da a los que hagan esa devoción de los primeros 9 viernes de mes, y es que él promete que no morirá en pecado mortal, O sea, la salvación. la salvación eterna. O sea, si usted está en pecado, él le dará la oportunidad de arrepentirse, de encontrar un confesor, pero no permitirá que uno muera en pecado mortal. O sea, le garantiza. O sea, es una promesa como la que le hizo al buen ladrón. La misma Estarás promesa. conmigo en el paraíso. El bandido que estaba ahí muriendo justamente porque era un bandido, era un ladrón, y nuestro Señor le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces lo mismo nos está diciendo, Impresionante. si tú comulgas 9 primeros sábados de mes para reparar las ofensas a mi Sagrado Corazón, estarás conmigo en el paraíso. Está haciendo la misma Ese promesa. tema de la reparación es importantísimo, porque si se peca mucho, si se ofende mucho, si hay mucha maldad que existe tristemente en nuestra sociedad, si eso existe, tiene que haber almas que reparen, porque eso atrae la bendición de Dios justamente para convertir la maldad de los hombres y para que los actos malos se detengan. Lo más importante es cambiar el corazón humano, porque buscamos en la política, en la economía, buscamos en cuántas partes la solución y cada vez la sentimos más lejos, porque los conflictos, los vientos de guerra por todo el mundo, pero si el cambio del corazón, partiendo de almas que reparen y que empiezan a traer gracias sobre su propia familia, sobre su propia persona, sobre su sociedad y sobre el mundo, vendría esa conversión que el corazón de Jesús está clamando y fue reafirmado por la Virgen en Fátima, cuando la Virgen habló también del Inmaculado Corazón de María y la reparación. Bueno, entonces seguimos. La institución, bueno, él pidió que se instituyera una fiesta especial en honra del Sagrado Corazón de Jesús. Que es la que Es estamos la teniendo los solemnidad, viernes. que además fue todo eso, no le hacían caso a Santa Margarita, incluso hubo un momento donde las monjas del convento le decían que eso eran cosas del demonio, que se le empezó a esconder a nuestro Señor, y bueno, hasta que apareció un alma santa, el beato Claudio de la Colombier, que fue a dictar unos retiros y tal, escuchó todo y vio que era algo de Dios. Era un y él sacerdote. fue un sacerdote jesuita. Y la confesó. Y él fue el que la confesó, la dirigió espiritualmente, le mandó a escribir todas las revelaciones y fue el que comenzó a hacer gestiones para que el obispo instituyera la fiesta. Y ya después el Papa la instituyó y bueno. ¿Fue instituida la fiesta cuándo? ¿Usted recuerda? El siglo XIX, Eso fue ¿no? Pío IX, sí, sí. El Beato Pío IX. El Beato Pío IX, siglo XIX. Entonces, la institucionalización de esa fiesta, la práctica de la hora santa, que ya la comentamos, esa hora, venerar la imagen. Él prometió que entronizar las imágenes. entronizar, o sea, hacer una imagen como él se apareció, mostrando el Sagrado Corazón con esas características que describimos, y que en la casa donde esa imagen sea exhibida y él sea entronizado como rey del hogar, él ofrecía todo tipo de bendiciones, incluso no solamente espirituales, sino incluso materiales, o sea, salud, abundancia material, Él todo es tipo de bendiciones. generosísimo, no solamente las bendiciones, sino también la prosperidad. Por eso, yo me acuerdo cuando niño, ya infelizmente eso se ha perdido mucho en Colombia, pero en la mayoría de las casas donde uno entraba, en la sala principal, el cuadro principal de la sala principal de las casas era un inmenso Sagrado Corazón, como rey del hogar. Eso fue ese pedido que él hizo. Consagración personal a él, cada uno consagrarse, hacer un acto de consagración a él. Y propagar el culto de su Sagrado Corazón y de su reino. Esos son los pedidos que él hace.
que él hace ahí, y la consagración específica de la nación que no se obedeció, y muchos de estos pedidos son desconocidos. Por eso estamos queriendo compartirlos con ustedes, para que este tesoro no se quede escondido, sino que se difunda y que se ponga en práctica, y que esas bendiciones vengan a las vidas de los que nos acompañan acá y de toda la sociedad. No sé, otro el deseo que tenemos con este apostolado al respecto del Sagrado Corazón de Jesús. Colombia fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Entonces Colombia estaba sumida en la guerra de los 1000 días porque duró 3 años, y a pesar de esfuerzos que había de paz no se consiguió, hasta que al fin se encontró una fórmula de paz, y en agradecimiento para sellar esa paz y esa concordia entre los colombianos, ahí el gobierno colombiano, muy, muy bonito, que no es un acto que lo realiza la iglesia, no es un acto que el jefe de Estado, como representante de toda la nación, entrega la nación al Sagrado Corazón de Jesús. Eso fue muy bonito, porque la consagración al Corazón de Jesús en Colombia, el decreto presidencial, es del 18 de mayo de 1902. Se consagra el país y pocos meses después se firma la paz y termina la guerra civil, consecuencia del acto de consagración. Pero hubo países que se consagraron antes que Colombia. El primer país que se consagró en el mundo, Ecuador, por un presidente, García Moreno. El segundo, El Salvador, país de Centroamérica pequeñito, que tenemos en ambos países comunidad de los Caballeros de la Virgen. Pero a partir de ahí, España misma, México, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Brasil, cantidad de países latinoamericanos hicieron la consagración, y como Francia no se consagró al Corazón de Jesús, después de la Revolución Francesa hicieron un acto de reparación, un templo expiatorio, y construyeron la Basílica del Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón de Montmartre. Hasta hoy en día es una de las grandes basílicas parisinas, que se encuentra allí como un culto de reparación que tiene adoración perpetua, la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí en Bogotá también hay un templo del voto nacional en conmemoración de esa consagración, y don García Moreno en Ecuador, también una catedral gótica lindísima, una iglesia muy linda, estilo gótico, también conmemorando esa consagración. Bueno, comentamos las promesas que él hace a quien practica esta devoción. Claro que sí, fundamental. Bueno, leámosla rapidito. Les daré todas las gracias necesarias a su estado. Ese es el mayor tesoro que Dios puede, porque cada uno, para las obligaciones que tiene, el padre de familia, que lleva esa cruz de educar a sus hijos, quien tiene una necesidad laboral, en fin, cada uno necesita una asistencia especial para su vocación, para el estado en que se encuentra. Él promete gracias necesarias para cada uno cumplir las vocaciones de su estado. Estableceré la paz en sus familias. Importantísimo. ¿Cuántos conflictos no hay? ¿Cuánta falta de armonía en las familias? Bueno, él ofrece a la familia que se consagre al Sagrado Corazón la paz en esas familias. Los consolaré en todas sus aflicciones. Seré refugio en su vida y sobre todo en su muerte. Bendeciré grandemente todas sus empresas, o sea, todo lo que se emprenda, todas, sí, de todo tipo. Todas las va a bendecir. Los pecadores encontrarán en mí la fuente y el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias crecerán en fervor. Sí. Y las almas fervorosas llegarán a la perfección. Qué bonito. O sea, los que están en el pecado les dará la conversión. Los que llevan una vida, en fin, regular, los llevará a la santidad, ¿no? Los que propagan esta devoción tendrán sus nombres escritos en mi corazón y de él nunca serán borrados. Y la última, la que ya dijimos, que él promete que no muramos en pecado mortal. Entonces son unas promesas extraordinarias. Y yo insistiría muchísimo en ese punto, de cómo sobre todo, el Sagrado Corazón de Jesús es el remedio para esa falta de afecto que hay en el mundo. La madre de nuestro inspirador, el doctor Plinio Correa de Oliveira, su señora madre, doña Lucilia, ella no fue ninguna teóloga, no fue ninguna intelectual, era una ama de casa, muy virtuosa, devotísima del Sagrado Corazón de Jesús. Y ella tenía un lema. El lema de ella era: vivir es estar juntos, mirarse, y en portugués, quererse bem. Quererse bem es amarse. Entonces, vivir es estar juntos, mirarse y amarse. Eso es lo que hace feliz a los hombres.
Y es lo que al mundo moderno le está faltando. Y la fuente de ese amarse mutuamente es el Sagrado Corazón de Jesús. Y, como ya lo dijimos varias veces, más que amar al Sagrado Corazón de Jesús, es sentirse amado por Él. Y eso es una gracia, eso se llama técnicamente una gracia mística que hay que pedir, porque es algo que hay que experimentar. Y el doctor Plinio, que yo acabo de citar, él dice que él decidió tomar el camino del bien, el camino de la santidad, decidió dedicar su vida a luchar por la iglesia, a dar inicio a esta obra que dio en los Heraldos del Evangelio, en fin, porque él de niño, yendo al santuario del Sagrado Corazón de Jesús, que quedaba, era donde su familia iba a la misa, a los oficios religiosos, era el santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Y había una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y él como niño, él dice que él tuvo una verdadera experiencia mística, no fue ninguna revelación, la imagen no habló nada, pero él quedó prendado, quedó encantado con esa imagen y vio, a través de la imagen, vio la bondad infinita y cómo nuestro Señor lo amaba a él individualmente, y que él no era uno más en medio de los millones de personas que van caminando por el mundo, sino que sintió el amor personal que nuestro Señor le tenía a él, un amor de padre, un amor desinteresado, un deseo de hacerle el bien, un deseo de apoyarlo, que él veía que todo lo bueno que él encontraba, veía que su mamá era muy buena porque era devota del Sagrado Corazón de Jesús, y él veía que todo el ambiente de la iglesia era una irradiación de esa alma majestuosa, serena, grandiosa, se agachaba hacia él para manifestarle ese amor, ese afecto personal. Entonces, yo puedo aquí buscar palabras para describir eso, y él también lo describió, pero eso es algo que hay que sentir. Eso es una gracia que hay que pedirle a la Virgen, que es la mediadora de todas las gracias, que ella nos permita sentir, experimentar a cada uno de nosotros ese amor infinito, incondicional, que nuestro Señor tiene por nosotros. Y si alguien tiene duda de ese amor, es muy fácil. Lea el Evangelio, la pasión de Cristo, y entienda que todo lo que Él sufrió, todo lo que Él fue humillado, siendo Dios, lo hizo por amor individual por cualquiera de nosotros. La experiencia se tiene cuando se ve que un Dios se entregó y murió por nosotros. Les invitamos a que retribuyamos ese amor, a que tengamos esperanza, a que tengamos certeza que si nos acompañaron en este programa, si Teleamiga en su generosidad nos abrió las puertas para tratar este tema tan sublime, es porque Dios les ama, Dios nos ama a todos. Y hasta la próxima. Salve María.